Daf Ain. Geré Beharure. Falamos en la Mishnah entre las familias que Israel llevó de Babel para Israel. Tenía Gerim convertidos y también Harure, Meshuchrarim, esclavos que fueron libertados. Menalan, Amar Hasda, de Amakera, Bejolan Nimdal, Mitumat Goye Ares, Alehem. Aprendemos do pasuk que dice que todos aquellos que se afastaron de la impureza dos pueblos de la tierra también acompañaron a Ezra. ¿Quiénes son los que se afastan de las otras naciones? Os gerim, os convertidos. Mamzere, Menalan. ¿De dónde sabemos que tenía Mamzerim con el grupo que fue con Ezra? Dichtib. Te va a traer aquí dos pesukim de Nehemiah. Vaishma Sambalat Ahorani Betubiyah Ha'ebed Amoni. En ese pasuk está escrito que Tubiyah era esclavo de Amón, era un esclavo. Uchtib, otro pasuk dice sobre Tubiyah, que Rabim de Yehuda Baale Shevualo, ki hatanu le Shechenia ben Arach. Tubiyah era Shenro de Shechenia ben Arach. Dice Rashi que Shechenia ben Arach es Israel allá, que era un Yehudi. Y la filia de Shechenia casó con Tubiyah, que era esclavo. Entonces, si un esclavo casó con Yehudia, ahora va a decir que le sustenta que el figlio es mamzer. No puede casar esclavo Bat Israel con Ebed Kenaani, como falamos en la Mishnah. La Mishnah falamos Gerim y Harurim puede casar con Israel. Ebed, no está en la Mishnah Ebed, mas ahora vas a hablar. Dice el pasú, continúa. Ve Yohanan, Beno. Yohanan, o filho de ese esclavo, de Tubiyah. Entonces también Yohanan es esclavo. La caja el Bab Meshulam ben Birchia. Él casó con otra filia Yehudia, filia de Meshulam. Casaba Robeco Javim Be'ebed, Albal Bat Israel, Abraham Mamzer. Entonces sustenta a Mishnah que un esclavo que va al Bat Israel o filo de Mamzer. Y también Goy con Bat Israel o filo de Mamzer. Nos estudiamos al final del Pere que era kasher, era pasul apenas, no Mamzer. En el mismo caso que cuando paga Goy. Mas es Mahloket, ya conocido también en Masejet Yevamot, si el filo de Mamzer o no. Entonces, Otanada Mishnah que dice que existe Mamzerim con Ezra y aprende apenas de este pasuk, entonces significa que sustenta que Ebed con Bat Israel o filho de Mamzer. Y alguien más pregunta, Aniha le mandé a amar a hablar Mamzer. Todo bien para esa opinión, le mandé a amar a hablar Kasher, Maikale Memar. Para quien dice que el filho de un Goy con Bat Israel es Kasher, o de Ebed con Bat Israel es Kasher, ¿cuál es la prueba que tiene Mamzerim? En ese caso, con Tubiyah, o filho de Kasher, es Yehudi, porque nació de Bat Israel, entonces no tenía Mamzerim, de aquí no tiene prueba. Segunda pregunta, Betú, Mimai de Jabolebane, Dilmalo Jabolebane, ¿quién dice que nacieron filhos de ese casamiento de Tubiyah con Bat Israel, o dos filhos con Bat Israel? Para decir, usted está afirmando que tenía Mamzerim, porque de una relación de esas nacen Mamzerim. ¿Mas quién faló que nacieron filhos? Tercera pregunta. ¿No traes aquí un filho dele aqui? No. Dice, el filho de ese esclavo Tubiyah casó con Bab Meshulam, no el filho de Shechenia. Entonces no está escrito que nacieron filhos de esos dos casamientos. Ve tú. Tercera pregunta. Mi madre de Haja Jabolehu Usliko. Dirma Hatamabo. A filhos que tenían filhos, ¿quién dice que esos filhos nacieron en Babel y después fueron para Israel? Entonces ahí sí se te prueba que Mamzerim viajaron de Babel para Israel. Tal vez
Elis nacieron en Israel. Dilma Hatamabo casaron en Babel, mas nacieron filhos en Israel. Entonces cuando fueron de viaje, no tenían mamzerim. Ela mejaja. Entonces aprendemos de otro pasuk que tenía mamzerim. Ve'ele ha'olim mitel melach, tel harsha, kirov, idon, ve'imar. Es un pasuk en Nehemiah. Kerub, Adon, Veimer. Velo yajeru leagid bet abotam bezoram, im Israel hem. Ese pasuk que ahora va a explicar. ¿Qué significan esas palabras? Tel melach, elu bene adam shedomim ma'asehen le ma'ase sedom shenefchalet el melach. Está refiriendo a personas que los actos de él son similares a las personas de Sedom, que fue convertida en un monte de sal cuando fue destruida Sedom. ¿Qué dice? ¿Y cuál es el pecado principal de Sedom? Gilui Arayot. Entre los pecados que ellos tenían. Entonces, Tel Mela son personas que cometen adulterio con Eshetish. Y de Eshetish certeza que mamzer. Rashid cita un trecho de la Gemara en Sanedrín, Perek Heled, que contra de Sedom. Ellos tenían leyes especiales. Si un hombre machucó a una mujer grávida y mató a un feto, falamos para él, se debe pagar una misma moneda. Entonces va con ella, tiene relación con ella para tener un filho, y está devolviendo un filho para el marido que perdió un filho. Entonces, eso es mamzer, ese filho. Entonces, así como Sedón trazía mamzerim, eso es tel melach, personas que hacen el mismo pecado. Tel harsha, ze shekoreaba veimon beshatekato. Aquel que llama pai y amai kala eli. Como estudiamos en la Mishnah, que eso es shetuki, que es dúvida. Sabemos quién es amai y no sabemos quién es pai. ולא יכלו להגיד בתאוותם בזרם מישראל הם. זהו הסופי שנעשה מן השוק. Aqueles que no conseguem falar ni o pai ni a mãe, aí isso se chama asufí, que nesaf minashuk, que foi retirado, que se encontraron un filho na rua. Entonces, tanto asufí como shetuki es afek mamzer. Entonces tinha mistura de mamzerim. Y continúa explicando el pasuk. Kerub, Adon, Veimer. Amar Biabu. Explica esas palabras con una frase, formando una frase, invirtiendo a orden. Amar Adon. Faló a Kadosh Baruch Hu, que es el dueño del mundo. Ani amarti yu Israel fanai hashuvin que Kerub. Eu falei que Israel para mí son importantes como o Kerub. Kerub aquí, no repollo, os querubín que tenían Aarón a Kodesh, en Kodesh a Kodashim, que tenía figura de un nené, que es puro. Entonces, yo falei que sean puros como Kerub, como crianzas, que no cometen pecados. Beemsamu asman que namer. Y ellos se consideran como bestias, como animales. Namer es leopardo, más un ejemplo de Hayot. Así como Hayot no cuidan a su esposa, entre aspas, no tienen casais fixos, así también esas personas cometían adulterio. Ica de hambre, amar biabu, amar adon, faló a Kadosh Baruch Hu, afapiche saumo asman kalnamer, en hashofim levanai kikerub. Mesmo que ellos pecaron como animales en adulterio, considero a ellos como filios. Ainda son filhos. Afapiche hata Israel hu. Como dice que me llama Shu, Barim Shobabim. Afilo que son Shobabim, que pecadores, ainda son filhos. Amar Baba Barhana. כל הנושא אישה שהינה הוגנת לו, מעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו בזרע מלח. Todo quien casa con una mujer que no es adecuada para él, adecuada en el sentido que es prohibida para él,
es considerado como si aró el mundo entero y plantó sal. A sal no da frutos. Sheakon y Abid Baró, falamos sobre sal. No es peri. Sheneemar ve'ele ha'olim mitel melach tel harsha. Agora está fazendo de la harsha, la harisha, arar, y tel melach que le plantó sal, que no ten frutos. Antes, darash, de harsha, la maharish, que era shetuki, que fica calado, no sabe quién es el pai. Amar Rabba Barada, Amar Rab, Kol הנושא אישה לשום ממון, había los banim she'eran meuganim. Todo quien casa con una mujer, por causa del dinero que tiene ella o la familia de ella, me está hablando que es una mujer pesulá, una mujer prohibida. Si es permitida y casó por dinero, no es tan grave. Así escribe Otaz en Eben Haezer, Simán Bet. Él dice, sobre esa alajá que está ramada en Simán Bet, que no es errado si alguien procura una mujer que será y tiene dinero y él va a conseguir estudiar Torah, va a conseguirse dedicar más a Mitzvot, eso no es ningún pisul, desde que la mujer se haya permitida. Aquí él casa con mujeres prohibidas por causa del dinero, él tiene hijos que no son bons. Shenemar, Ba'ashem bagadu, Kibanim zarim yaladu. Eles pecaron para Hashem, entonces va a tener hijos zarim, que es hijos pesulim. Beshem a tomar, mamón, palat. Si você va a decir, pelo menos sobró dinero. Tamulomar, ata yohelem hodesh et helkehem. El pasú continúa diciendo, dentro de un mes, él va a exterminar esa riqueza. Y le casó por dinero, va a perder todo. Beshema tomar helko, velo helka. Si usted va a pensar, solo perder aparte de él, más aparte de ella, que ni se me lo va a sobrar, tamulomar helkehem, o dinero de los dos. Beshema tomar lismam merubeh. Si usted va a pensar que va a perder mucho tiempo, va a demorar en perder los dineros, tamulomar jodesh. Por eso dice en un mes. May mashma. ¿Cómo entendemos de pasuk? Amar Rab Nechman bar Yitzchak, Jodesh nichnas, bejodesh yotze, umamonam abad. Pasó un mes y el dinero perdió. Está hablando cuando alguien casó con una mujer prohibida por causa del dinero. Amar bar Rabada, Amar Rabbi Salah, Amar Abanuna. Cora o se isha shen haugenet lo, todo quien casa con una mujer, da fail, que no es adecuada para él, también una mujer prohibida, Eliyahu kofto, beakadosh baruchu rotz'o. Eliyahu Anabí amarra a él y no poste, para Kadosh Baruchu dar a él chicotadas, como estudiamos en Maseje Makot, que cuando se daba Malkut, él era amarrado en un poste. Betana, otra quizá, Etanya Nameaji, al Kulam, Eliyahu Kotev a Kadosh Baruch Jotem, sobre todos esos casamientos prohibidos, Eliyahu escribe, y a Kadosh Baruch asigna lo siguiente: Hoy lo le poser el zaro, u le pogem el mishpachto, u no se isha shena ogenendo. Coitado de él y de su descendencia, aquel que invalida a su familia por causa de casar con una mujer prohibida. Y aquí a frase Eliyahu Koftó Kabajuro, todo apaga o gaó mi vida porque ya fue dicho. Ten quien explica, tengo un Magizán Rashi que está entre paréntesis, que no es Eliyahu Anabí aquí. Si Eliyahu Anabí, antes que nació Eliyahu Anabí, ¿quién hacía esa función de amarrar? Entonces dice que es un malach llamado Eliyahu. Nos llamáis de un malach que es esa función de él. Bekola posel pasul. Todo quien invalida a otro, quien difama, ¿cierto? Fala fulano, mamzer, halal. Eso prueba que él propio es.
Está escrito cola posel, bemumó posel. Es de aquí Y si es la verdad, frase. Si es verdad. eh, Entonces, fala para el rabino, no difamarlo en público. sí. Ten que avisar, sí, en mis va a avisar para que no se misture. Mas no así, cuando tengo una discusión, él dice que cosas sin tal vez fundamentos. Ahí ya es chingar. Eso, ofende sin fundamento. Entonces, si él hace eso, él propio es pasul. Veeno medaber beshivho shel olam. Y nunca él ve elogios para el mundo, que si siempre está criticando. Él no sabe ver las cosas boas, las personas. Diama Shemuel, bemumó posel. Eso complementa. Cola posel. Si él fala a otro mamzer, porque él es mamzer. Si le fala a otro halal, él es halal. Y eso está escrito también en Shulchan Aruch, Simán Bet. Tiene alajá sobre esa persona. Si él es mamzer, si él para que mamzer, él es mamzer. No, él comete Sí. una forma. No, es prueba que es mamzer y no sabemos. A veces tiene familia que mistura safek mamzer. Si él se comporta de esa manera, es que si que tiene una raíz con ese error. Augabra, ahora vamos a ver aquí una historia cumplida. Esa historia va a ir hasta un medio de Amud Bet. Wow, interesante una historia. Así que Víctor llegó al inicio de la historia. Escucha bien. Augabra de Miniardea, de Alebemet Bahaya, Bepumbadita. Un hombre de la ciudad de Miniardea, él entró a Soge, la ciudad de Pumbadita, que otra ciudad de Babel. Amalehu Habuli Bisra. Él pidió para el vendedor, me da carne. Amrule, respondieron para él, Natar ad Shakil Sham'e de Rabbi Yehuda bar Yehezkel, Benitib Lecha. Espera hasta que pegue o pedido o Shamash o enviado de Rabbi Yehuda bar Yehezkel, que él vea antes que usted. Vamos a dar para él carne y después vamos a dar a usted, vamos a atender. Amar, Man Yehuda bar Shuskiel de Kadimli, de Shakal Min Kamai. ¿Quién es esa persona? Él está expresando a un rabino, en lugar de falar Rabbi Yehuda, faló Yehuda, y en lugar de Yehezkel, faló Shuskiel. Shuskiel es un lenguaje de quien come churrasco. Así trae la Gemara Pesajim. Entonces, ¿quién es esa persona que va a llevar carne antes de mí? De Shakal Min Kamai. Hazlo, Amrule le Rabbi Yehuda. Contaron eso para Rabbi Yehuda, que ese hombre está ofendiendo al rabino. Shamte, Rabbi Yehuda excomulgó a ese hombre. No está escrito el nombre de ese hombre de Neardea. Amrule, Ragil de Karein Sheabde. Continuaron falando para Rabbi Yehuda. Ese hombre frecuenta a llamar a las personas de esclavos. Achriz ale de Abdahu. Ahí divulgó, anunció Rabbi Yehuda que ese hombre es esclavo. Como falamos, Bemumó posel. Si llamas personas de esclavo, porque él es esclavo. Azalahu azmenele dina ale kamedran nehman. Entonces ese hombre convocó a Rabbi Yehuda para Udin Torah, en la frente de Ran Nehman, que era el Resh Galuta, porque él se sintió ofendido, porque él me excomulgó y me llamó de esclavo. Aite pitka de Asmaná. Entregaron a convocación, a carta para Rabbi Yehuda. Azar Rabbi Yehuda le camé de Rabuna. Rabbi Yehuda fue con la carta a consultar a Rabbi Yehuda. Amarle, ¿Izil o no Izil? ¿Qué pasó? ¿Es vos para el Din Torah o no? Por un lado, él es un rabino, Rabbi Yehuda, y tiene un din de kabod. No es kabod convocar a un rabino para el Din Torah. Amarle, mizal, lo vi le mezal. La verdad, usted no debería ir porque usted es una persona importante. Un rabino no tiene que ser llamado para el Din Torah. Y la misión yekara de Venecia, cum zil, por respeto, donasí, ya que era Nehman, el genro donasí, va por respeto a él. Él te llamó, entonces va para él. Ata. Entonces veo
Rab Yehudá para Rab Nehman que convocó Eli. Hasta Ashkehe de Ka'abid Ma'ake. Encontró que en ese momento Rab Nehman estaba construyendo un Ma'ake, un parapeto, una cerca, no teto. Amarle, los abal la mole de Amarabuna Barid y Amashmuel, que Bashimana Adam Parnas a la Sibura Surbe hacia Merajab Fineshelosha. Entonces Rabbi Udá está corrigiendo a Rab Nehman. ¿Usted no sabe que faló el nombre de Shemuel? Vamos a ver que todo lo que va a hablar él es siempre el nombre de Shemuel. Porque Rabbi Udá es alumno de Shemuel. Shemuel faló, una persona que fue nombrado líder del Tzibur es prohibido trabajar, hacer un trabajo en la frente de 3 personas. Porque no hay cabod de él se esforzar. Entonces, ¿cómo usted está construyendo un maque aquí en público, un lugar donde puede ser visto por personas? Amarlo, purta de gundarita o de cabidna. Entonces respondió el hermano, un pequeño maque estoy haciendo. El Rabbi Udá no sabía que era maque. Entonces, si es misvah, puede. No es melajá. Estoy haciendo una misvah. Amarlo, misania maque de tipo oraita o mejizá de amur rabbanán. ¿Por qué vos, en lugar de falar maque, faló gundarita? Que es una palabra en el idioma de Babel. No gusta la palabra sania, la son de soné. Vos odia la palabra maque que escribió la Torá. Y si no quiere maque, puede usar la palabra que usaron Jajamim en Baba Batra. Shutafin shelatzul halok, confín le hacer mejizá. Mejizá es un muro de interrupción para dividir. Podía falar mejizá también. Amarlo. Entonces no respondió Rab Nehman. Yativ mora cartifa. Rab Nehman convidó a él sentar. Sienta, señor, carpita, que es un banco. Amale umi sane sapsal de amor rabbanán. Hoy te va de hambre hinche. Tienen que invertir a orden. ¿Por qué vos no faló sapsal? Como las personas llaman. O isteba, que Jajamín citan eso en las Mishnayot. Isteba es un sapsal. ¿Por qué llama eso de arcapita? Amalo, lijul moren tronga. Favor, puede comer etrog. Ofreció para ir etrog. Amale, aji, amar shemue, cola, amar etronga, tilta veramut ruja. Todo quien llama a etrog con nun, etronga, eso demuestra que tiene un tercio de orgullo. Porque o etrog que declaró Rabbanán, debe falar etrog como a Jajamín falan, o etroga de hambre hinche, o etroga que personas falan en aramaico. Mas no con nun, esas mudanzas demuestran que usted tiene orgullo y fala de forma diferenciada. Amarle, lishtemor anbaga. El rabino bebe un copo de vino. Anbaga es un utensilio que cabe reviir de vino. Amarle, misan espárragos de cayú rabanán o anpak de hambre hinche. ¿Por qué vos se llama diferente? Ese copo, ese utensilio, en Baseje Berajot llamaron a él de espárragos, que es una mixtura de vino con mel y con temperos. O llama eso de anpak, como las personas llaman. Amale, todo eso él no va a responder, no está respondiendo. Tini dunak tashkenan, falor alemán. Que venga mi filia, llamada Donag, para nos servir el vino. Amale ají, amar Shemuel, mishtamishim beisha. Shemuel faló, no puede usar a una mujer. ¿Qué significa? Pedir a una mujer, afilo tu filia, para servir las visitas, no es seniut. ¿Cierto? Ten visitas, llama a un garzón, a un pregada, mas tu filia, servir en la frente de personas extrañas en casa no es cabod para seniut. Faló que están ahí, él es pequeña. Beferush amar Shemuel, emishtamishim beishakla benidra benketana. Shemuel faló explícitamente, no puede usar a una mujer para servir a filo pequeña.
Nish darle morshlama le yalta. Entonces Raneman faló para Rabbi Yehuda. Manda cumprimentos para mi esposa. Yalta es el nombre de la esposa de Ranehman, como está citado en muchos lugares de Shas, como Maseje Betzah, Maseje Nedarim, Maseje Berajot. Amaló, Aji Amar Shmuel, Kol Baisha Erba. Oye, qué hidush aquí. Faló Rabbi Yehuda, no puedo mandar cumplimiento para tu esposa, porque si ella va a venir a responder, va a conversar conmigo y escuchar una voz de una mujer erba. Eso es hidush. Sabemos alajá, una mujer cantando. Ahí se fala Kol Baisha Erba, como escribe Shulchan Aruch, ahora Hayim Siman Ain He. Mas aquí está falando, conversar, no puede escuchar una mujer. Tiempos que también prohíben, aprendiendo de esa Gemara, a filo sin cantar. Así más de Rashi, que está escrito, Hashmi'ini et kolech. Las mujeres no paran de falar, rabino. ¿Cómo que você Eso. no va a escuchar? No, estudiamos, ¿no? Asara Se são Kabim, muitas, acho que não tem problema. Asara Kabim y Ardu Aram. 9 medidas las mujeres pegaron. Y metal da otra medida. Eso, también, 9 víboras 5. Claro, con la oráculo. Después dice Rashi, en Shira Shirin fala, Hashmi'ini et kolech, ki kolech arev. De ahí aprende a que me berajot, kol vayarba. Veim eshal bishloma, tashibeni. Si vos preguntas cómo ella está, ella va a ir a responder. Ahí vos escuchar la voz de ella. Tomás Mafilo sin cantar es prohibido. Algunos dicen, cuando no es necesario, entonces, ¿para qué provocar una conversa desnecesaria? Será que a Evita voz mesmo tener relaciones evita, con claro, mujer. no puede. Después va a tener É. contato com ela e não é bom. Será que é a voz mesmo ou mandar o cumprimento para a mulher dele seria falta de sinal? Não, isso vai falar depois. Agora é por causa da voz da mulher quando ela vai responder. Então falou, Efshar ali de Shaliach. Eu posso mandar um mensageiro, então ela não vai vir a responder. Eu mando um mensageiro cumprimentar ela. Exagera. Pode ser, ou se é goi, é um escravo. E aí ela vai responder para o mensageiro, para o Shaliach. Vi para a esposa do Rabino Batsheva, Quando estava aqui? Faz pouco tempo. Ela atende Mimi da Beret. Ah, claro, por senil, porque no es cabo, ella diga a mí me da ver, Sí. como diciendo que es un hombre. Sí. Que si mismo que sabe que es un hombre, Sí. senil. Amalo Aji, Amar Shemuel, En Shoalim Bishlom Isha. Entonces responde, mismo un Shaliach. No pueden mandar cumprimentos a una mujer. Dice Rashi, Shema mitoch she'elat shalom, יהיו רגילים זה עם זה על ידי שלוחם, ויבואו לידי חיבה. Está certo que con un mensajero. O sea, es mensaje, muchos mensajeros, mensaje de texto. Eso falta de Señor, con mujeres. Es muy fácil, ninguém sabe, vos escribe un mensaje a una mujer. Ahí podés llegar después a tener un relacionamiento de diálogo y conversas y llegar a Hibá, a tener más amizades. Entonces faló, al de Balá, está certo, no voy a mandar un shaliach cualquiera, solo marido, eu mando para o marido, falo para o marido, manda cumprimento a tu esposa. Ahí pode, amarle, respondió Rabbi Yehuda, amar Shemuel, en shoalim bishlom isha klal, ni a través del marido, porque tal vez ya va a conocer a él y después va a continuar una conversa. Shal Hale de Bitu. Agora a esposa, Yalta, escuchó toda esa conversa. Y vio que todos están discutiendo. Shar el tigre, de lo nishbe que Shar Amares. Faló, atiende él y rápido y acaba con él. Que si despide él y va para el punto que él veo para visitar. Para él no te dejar como Amares. Está te envergonhando. Todo lo que você faz, él dice que você está errado. Amaló, Maishiate de Morjaja. Todo ahí preguntó, ¿qué está haciendo señor aquí? Él no lembraba que él propio convocó. Amalé, Tasca de Asmanuta, Shatar Moraba, trae una carta de convocación para el Din Torah. El señor me mandó. Amalé, hasta, Shuta de Mologa Migna.
Tasca de Asmanuta Meshadrina Lemor. Aquí Rav Nehman se envergonzó. Yo no estoy entendiendo ni tu diálogo. Que dice, Rabbi Yehuda es mucho más elevado en relación al estudio que Rav Nehman, él está entendiendo. ¿Cómo es posible que voy a convocar a usted, al rabino Adin Torah, si no estoy entendiendo ni a conversa de usted? A pic disca de Asmanuta, mi bejade, beachzele. Rabbi Yehuda tiró a carta de convocatoria para él y mostró, bejade de entre los embaixo do brazo tenía, mostró para él, aquí tiene la carta. Amalé, Hagabra beadisca, aquí están los nombres, y está la carta escrito, que usted me convocó. Amalé, oír, beat amor, leaja, lista y mile. Quieje del libro, me hanfera bananada. Ya que el Señor veo hasta aquí, entonces me fala cuál es el problema que el Señor tiene, para que no digan que los hajamim entre ellos se protegen, basulación. Él debería falar, rabino, puede ir tranquilo, no tiene nada contra usted. Mas ahí las personas van a falar que un rabino, solo porque otro rabino está perdoando a él y no faz un julgamento justo. E pode tudo isso conversar com o juiz e também agora contar o caso, só Eso. sentar a outra parte aqui? Ahora vamos a ver que otro también estaba ahí. Estaba presente. La verdad, es prohibido escuchar una parte. Shelo bifnei ba'adin javero. Los dos tienen que estar presentes. Si no, Dayan tiene que falar. No fala ainda nada hasta llegar a otra parte. Amale, mai tama shamte morle au gabra. Entonces, contó el caso. Y preguntó a Dayan Rav Nehman, para Rabbi Yehuda, ¿por qué el Señor excomulgó a ese hombre de Neardea? Y respondió, si él Shalih Hadrabanan, y le ofendió a un Tamid Hajam, a Rabbi Yehuda Bar Yehezkel, Benagdemor, ¿y por qué no dio para él Malkut en lugar de Jerem, de Rav Mangid, al man de Metzael Shelu Hadrabanan? Rav daba Malkut, Shikotada, aquel que ofende a un Tamid Hajam. Respondió Rabbi Yehuda, de Adif Mine Abdele, eu fiz ainda más grave, más hamur, que dizer, está cierto que es suficiente con dar chicotada, mas yo decidí dar un castigo más grave. Y ten derecho, un hajam puede escoger dar jerem en lugar de malkut. Maitama achriz mor ale de Abdahu, ¿y por qué el Señor anunció que ese hombre es esclavo? Amale de Ragil, de Karein she Abde, Betane con la posel, Pasul, Beeno Medaber, Beshivcha Leolam, Beamar Shemuel, Bemumo posel, porque le costuma falar a las personas que son esclavos, y Shemuel faló, todo que posel, Bemumo posel. Quien ofende a otros, él tiene ese defecto. Y Mar de Amar Shemuel, le mehashle, le ajruze ale mi amar. Torah Nehman preguntó, Shemuel faló que tiene que sospechar que él tiene ese defecto, mas no anunciar a todo el mundo que se le dúvida. Tenemos un indicio, mas no para ya decidir y afirmar en público que él es esclavo. Adeaji, beaji, amale aubardine. Entonces ahora comenzó otro a falar. Faló a Ome, le Rabbi Yehuda, le didi, carit li abda, de Atina mi bet Hashmonai Malka. Você sabe con quién está falando. A mí você me llama de esclavo. Você no conoce mi familia. Soy descendiente de la familia de Hashmonaim, que eran reyes en la época de Hanukkah. Amale, Aji Amar Shmuel, Kol de Amar mi bet Hashmonai Katina Abdahu. Entonces justamente, ahora confirmó. Shmuel faló. Todo quien dice el soy descendiente de Hashmonai, él es esclavo. ¿Por qué? Así traes, ok. En Baba Batra Daf Gimal conta historia con Baba Bembuta y con Hordus. También Hordus era descendiente de Hashmonai. ¿Y por qué quien dice que era Hashmonai esclavo? Porque el único descendiente era Hordus. Y después, Eli mató a toda su familia y se suicidó y solo sobró
No, la verdad, eso sobró un esclavo que era Ordus. Ordus era esclavo, mas se proclamó rey, porque mató a todos los últimos descendientes de Hashmonai. Entonces, quien diga que es descendiente de Hashmonai, certeza es descendiente de Ordus, que era esclavo, que es el único que sobró de esa familia. Ahora usted dice que es descendiente de Hashmonai, entonces está confirmando que es esclavo. Amale lo sabe la mole de Amar Biaba, Marabuna, Marab, Kota, Mihakan Shemore Alaha, Uba, Inco de Mase Amara, Shomimlo, Vela Ben Shomimlo. Entonces preguntó Ranehman para Rabbi Yehuda. Tenemos una regla. Un tamil ajaján que trae una prueba de un malajá, él debe ser un malajá conocida antes del caso que él está siendo juzgado. Mas si él faló eso solo por primera vez ahora, no acreditamos. Tal vez usted está falando por causa del acontecimiento actual. ¿Qué decir? Ahora que usted escuchó que él de Hashmonai, usted fala un hidush. Que Shemuel dice que todo quien fala Hashmonai es esclavo. No sabíamos eso antes. Tal vez no es verdad. Por eso dice, tiene que ser... Tenemos que ver si usted tenía falado eso en alguna otra oportunidad antes de ese más. Amale, ají, ahí caramatna, de cae que batí. Todo bien, no me acredita, vamos a llamar a Ramatna, que estudiamos juntos eso, mucho antes de esa historia. Dice, Ramatna lo hazia le ardeat lesar shane. Ramatna no visitó ni ardeat 13 años. Aulló mata, y Minashamay ese día llegó cuando estaba siendo juzgado. Amale, preguntó Rabbi Yehuda para Rav Matna. Dachir morma de Amar Shmuel Kikai Hadakara Aguda Hadakara Amabra. O Señor, lembra que faló Shmuel cuando estaba con un pie en el ponte y otro pie en el barco. Estaba subiendo o desciendo de un navío. Y en ese momento, con un pie en un navío y con otro en el ponte, faló un malajá. Entonces, como era un caso especial, un momento especial, Dios indica, lembra que faló Shmuel en ese momento. Amalo aji amar Shmuel. Ramadán respondió, así faló Shmuel. Kol de amar midbe Hashmonai malka katena abdahu. Exactamente esa alajá. 13 años antes que no vi a Eli, entonces no fue combinado. Y ahora explica, ¿por qué esclavo? De lo istayur minayo el ahair ribita, porque sobró una menina de Salca Leigra, subió al techo, Berami Akala, y gritó, antes de se suicidar, y faló, Amra, Kol de Amabe Hashmonai Abda, Ana Abdau, todo quien diga, de aquí en adelante, que él es descendiente de Hashmonai, él es esclavo. Nafla meigra umeta. Y ella se chocó y murió. Y Rashi trae la historia con Ordus. Ordus mató a toda descendencia de Hashmonaim y él era esclavo de Hashmonaim. Entonces se rebeló y él se proclamó rey. Bekarabana Bet Hashmonai. Y todos sus hijos él llamó a Hashmonai. Entonces, si es esclavo, todas las descendencias son esclavos. So que tiene una pregunta que dice Rashi. Mas si él... Entonces, todos los hijos de Eli y las filias son esclavos. Ahora, un hijo de Eli, que es esclavo, que casa con Bat Israel, ahí ya no es esclavo. Ya estudiamos al final, la ciudad del Bitarfón. ¿Cierto? Un esclavo con Bat Israel, vamos a tratar más, como con Goy y Goya. Y entonces, hijo Yehudí, no es más esclavo. Entonces, ¿cómo él puede afirmar que todas las descendencias son esclavos? Él dice, Nizarim le asib benotam le abadim. Él no se misturaban, casaban entre ellos, esclavos con esclavas. Entonces, ahí todos son esclavos. No tenía una situación que un esclavo casó con Bat Israel. Entonces, continúa esa historia. Achruz ale de Abdahu. Anunciaron entonces sobre ese hombre que brigó con Rabbi Yehuda,
que él es esclavo. Entonces él ganó din Torah por causa que afirmó de Hashmonaí. Ahora todo el mundo ficó sabiendo que él es esclavo. Auyoma y crean kama ketubata bene Ardea. Ese día se rasgaron muchas ketubot en las ciudades de Ardea. Que dice, todas las personas de esa familia, de ese hombre, que no sabían que eran esclavos, ahora se confirmó y estaban obligados a dar get a sus esposas y pagar a ketubá, porque si la esposa es shifha, es prohibido casar, shifha kenaanit. Se rasgaron ketubot, Kiddushin ni tofes, so que rasgaron de una manera de decir que se anularon muchos casamientos. Kikana pik nafkea batre le milgeme. Cuando él salió Rabbi Yehuda de casa de Ranehman, tenía un grupo de personas con piedras para apedrearlo. Toda esa familia que ahora saben que son esclavos. Amaleu. Entonces Rabbi Yehuda faló para ellos. Y shatiku, shatiku. Significan que entonces todo bien. Él está amenazando a ellos así. Veilo, si ustedes quieren hacer briga conmigo, me galena alaihu adeama Shmuel. Le voy a revelar otro secreto que tenía el nombre de Shmuel. Tarte zarayata ika bene Ardea. Ten dos familias en Ardea. Hada mikreya de Beyona. Veja mikreya de Beurbate. Una llamada Yonah como pomba y otra Oreb, corvo. Vesimanach tame, tame, tahor, tahor. Y un simán. Aquella que se llama Yonah es una ave permitida. Esta familia es pura. Y aquella familia llamada Urbati, Etemea, como corvo que es prohibido comer, son todos pesulim. Entonces, si va a revelar eso, va a tener muchas más familias en esas ciudades con problemas. Entonces, ya don Eli. Llegaron las piedras en el río. Bekam Atma Benar Malka. Y se fechó el río llamado Río del Rey. De tantas piedras que le tenían, consiguieron parar a corrienteza del río. Aquí terminó la historia. Ahora continuamos más sobre asuntos de familias pesulim. Machriz Rabbi Yehuda Bepumbadita. Anunció Rabbi Yehuda en la ciudad de Pumbadita. Adá Beyonatan Abde. Dice Rashi que son nombres de familias o de ciudades. Esas dos familias o ciudades son esclavos. Yehuda Bar Papá Mamzera. Yehuda Bar Papá es Mamzer. Y vamos a ver después que en Mitzvah anunciar para que no se misturen. Bati Bartubia Beramudruja lo Shakil Gita de Jeruta. Bati Bartubia era un esclavo y portero Guliel no quiere recibir un documento de libertación de su patrón. Mas ahí va que él es esclavo. Machriz Rabá Bemahuza. Anunció Rabá en la ciudad de Mahuza. Balai, Danai, Talai, Malai, Zagai, todas esas personas, Kulam Lifsol, todos tienen un pisul de su familia. Amra Yehuda, Gubai, Gibonai. La familia llamada Gubai, ellos son dos Gibonim, que son netinim, prohibido casar. Dornonita, Darai netinae. La familia Dordonita, ellos son también dos netinim. Darai es una aldea. Una aldea dos netinim. Amra Yosef. Hay Bekube de Pumbadita, Kulam de Abdeacidade. O aldea Bekube de Pumbadita son todos esclavos. Amra Bedama Shemuel. Arba Meot Abadim. 400 esclavos. Veámosla. Arbat Alafim Abadim. 4,000 esclavos. Ayuló le Pashur ben Imar. Tenía un hombre llamado Pashur ben Imar, que era de la época de Irmiyá Naví. Está escrito en los Naví. Bekulam Nitme'u Bakehuna. Esos 400 o 4,000 esclavos se misturaron con Kohanim. Entonces invalida toda la familia de Kohanim. Entonces ahora, ¿cómo descubrir? Bekol Kohen Sheyesh Bo Azuz Panim.
Eno elamem. Si você va a encontrar un cohen, cara de pan, aspanim la gehinam. Es certeza, un cohen descendiente de esas familias que tienen mistura de esclavos, porque los esclavos son aspanim. Amar Abaye, Kulu Yatvan Beshura de Neardea. Todos ellos moran en una aldea de Neardea. Upliga de Bilazar, de Amar Bilazar, en Raíta, con Beazul Mesa, Hate al Harab, Shenemar, Beameja, Kimbrebe Cohen. Eso discorda de Bilazar, que faló. Si você ve un cohen que es con cara de pan, no duvide de él, no significa que él es pasul, porque ese es la personalidad, la manera de ser, el temperamento de los Kohanim, que está escrito Kimbribe Kohen. Ya vimos atrás, los Kohanim son nervosos, y aquí dice a Pasú que les hacen brigas, entonces puede ser que tiene esas midot, pero no necesariamente que es pasul. Amar bi Avin Barabada, Amar Rab, Kola no se isha sheina hogenet lo, todo quien casa con una mujer prohibida que shakabarhu, mashre shechinato, meida kola shebatim be'emid alab. Cuando Hashem paira su Shechina, él propio testimonia, cuando paira Shechina sobre las familias Kesherot y no sobre su familia. Shenemar, shibte ya edud le Israel. Emata yebe edud le Israel. Bisman Shebatim Shiteka. Cuando que Hashem testimonia, cuando son Shebatim, tribus que siguen el camino de Hashem. Amar Rabbi Hama Bahanina, que Shabakaruhu Mashe Shechinato, el Mashe el Mishpachot, Miyuhasos Shebe Israel. Hashem para Shechina son sobre familias Kesherot, puras de Israel. Shenemar, Ba'ita Aineum Hashem, Ehye Leloim. Lekol Mishpachot Israel, Lekol Israel lo nema, Lekol Mishpachot. Entonces está escrito en el futuro, cuando vea Mashiach, ahí vas a descubrir quiénes son Kesherim, que Hashem va a parar sobre las familias. No está escrito sobre todo Israel, solo sobre las Mishpachot, que decir las familias Kesherot. Ahora explica, o Pasú continúa, Behema y Uli Le'am, y él será mi pueblo. Ama Rabba Baruna Zoma al Altera, Yesh Ben Israel le Gerim. Esa es la ventaja, a diferencia entre los Israel y los Gerim, y los convertidos. De hilo de Israel, que te veáis la Elohim, Behema y Uli Le'am. En Israel primero dice Hashem, soy para vosotros, Hashem, y vosotros más de mi pueblo. Que dice Hashem ayuda, él hizo el primer paso. ואילו בגרים כתיב, מי הוא זה ערב אל ליבו לגשת אליי, נאום השם, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. Los gerim también, Hashem aceita, mas Hashem dice, ¿quiénes son los que tienen voluntad de se aproximar a mí? Que sea mi pueblo y yo voy a ser para ellos Elohim. Amar Rabbi Halabo, Kashim gerim le Israel que zapahat. Son difíciles o ruin Israel, o gerim para Israel como lepra. Shenemar, ben ilbah hager alehem, ben ispehu al bet Jacob. Está escrito que acompañó Ger a Israel y nispehu, en Oshi se usa como lenguaje de anexo, nispah, que si se juntaron con Israel. Que tiba habe nispehu, tiba tan velas ed, velas zapahat, velas beharet. Zapahat es un tipo de lepra. ¿Cuál es el motivo? Que está diciendo que Kashim Gerim de Israel. ¿Por qué es ruin para Israel? Dos, dice Rashi. Maten 7 motivos, Tosafot. Es uno de Tosafot que da más respuestas aquí. Rashi dice 2 motivos. Porque en el Zehirit Misvot, ellos no se cuidan de los Misvot. Y quien fica del lado de los Gerim acaban aprendiendo. Ellos no estudiaron directo y hacen los Misvot sin querer, de forma errada. Aquí dio un motivo Rashi, mas otro dice, ellos no hacen las mismos de manera cierta, y Hashem castiga a los Gerim, y junto con ellos, o Israel también, o la Rasha, o el Shkeno. Mas ten motivos le Kavzehut, le Shebach, los Gerim. Algunos dicen, justo un rabino que era Ger, dice, Rab Abraham Ger Piresh, no, él iba a explicar a favor de los Gerim. Porque los Gerim son Bekim en Misvot y Medagdekim, un Ger que se convierte en meticuloso cada detalle.
Y eso no es bueno para Israel, en el sentido que va a tener un kitrub. Va a falar, está viendo, ellos saben cumplir mis votos y ustedes no son tan meticulosos. Entonces, por eso es ruin para nosotros, Gerim. Otros dicen que nos estamos en Galut por causa de los Gerim. Porque está escrito que Hashem mandó a Israel a todos los Kanfot Ares que de Sheirbu Gerim para convencer y influenciar a los pueblos para se convertir. Entonces, esa es la culpa. Y así tienen otros motivos. Vamos a terminar con la última parte. Amar Bihama Barhanina, que Shavahu Metaher Shebatim, se refiere al futuro. Cuando Akadosh Baruj Hu va a purificar a las familias, que dice, va a hablar quién es kasher y quién es pasul. Shitosh Levi Metaher Tehila. Primero va a se ocupar a purificar a tribu de Levi. Shenemar. וישב מצרף ומטהר כסף בתיארת בני לוי וזיקק אותם כזהב וככסף והיו להשם מגישי מנחה וצדקה. Entonces que purificó como se purifica plata que se tira parte ruina y de esa parte boa y ellos van a servir los korbanot de Hashem. Amar Bioshav Levi kesef metaher mamzerim. El dinero purifica los mamzerim. ¿Qué significa? Que van a pagar, no adianta, si son pesulim, tienen dos pirushim. Rashi dice, los mamzerim se tratando que eran safek, que no eran conocidos. Tienen mamzerim que nadie sabe y acaban se misturando con casamientos con personas kasherim. Y es válido. No, y Si ninguém sabe. entonces nadie sabe, mas estamos diciendo que cuando Hashem venga va a revelar las familias que no se sabían. Mas ahora dice así. Si ellos ya se misturaron, Hashem va a lifsok que son kesherim. No va a revelar a ellos. Va a considerar que son kesherim para no perjudicar a todas esas familias que sin querer, sin saber, se misturaron. Entonces, si alguien casó con ellos por causa del dinero de ellos, por ejemplo, entonces, ese dinero, entre aspas, ayudó a que fiquen kesherim. Porque Hashem no quiere perjudicar a las familias que se misturaron. Ogrif explica bien diferente, relacionado a Rabbi Tarfon, que faló, Yeholim mamzerim litaher. ¿Cómo se purifica un mamzer? Casando con shifcha. ¿Quién tiene shifcha? ¿Quién tiene dinero? Entonces, si él tiene dinero para tener una esclava, compra una esclava, casa con ella, y ahí los hijos son kesherim. Amar Rabbi Yoshav Levi, ¿qué se mete en el nombre de Hashem? ¿Qué se mete en el nombre de Hashem? ¿Qué significa esa última parte? Amar Rabbi Yitzhak, Tzedakah asa Kovarhu en Israel, Shemishpacha Shenitmea Nitmea. Y esa halajá que falamos, según Rashi, es una bondad de Akadosh Baruj Hu, que faló, familias que se misturaron con Mazerín sin saber el que será. Si se misturó, Hashem no va a revelar que son Zaku peshurim. Baruch. Zaku Baruch.